razón es sencilla. Cuando uno no está preparado, uno no está en posición. Pregúntenles a los negociadores lo que sucede en la mesa de negocios cuando no están en posición. Pregúntenles a los atletas lo que sucede cuando no están en posición. Ellos pierden. La preparación posiciona a las personas de manera correcta y con frecuencia es el factor de separación entre el triunfo y la pérdida. Las personas extra talentosas que se preparan bien viven bajo el lema «Todo lo que es bueno comienza bien». En 1801, cuando Thomas Jefferson se convirtió en presidente de los Estados Unidos, 2/3 de los 5.3 millones de habitantes de la nación vivían a una distancia no mayor de 50 millas de la costa. Algunos pocos habían viajado hacia el oeste a las montañas Apalaches. La parte occidental del río Mississippi era desconocida y todavía estaba sin conquistar. El destino de la nación sería determinado por quien controlara esa tierra. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España o las poblaciones nativas que la habitaban. Siendo un muchacho de una familia de 8 hijos, era conocido por ir a cazar a la mitad de la noche con su familia. El primo Louis Pusey Gilmer describió a Louis como una persona siempre reconocida por su perseverancia, la cual al principio de su vida era vista más como obstinación o nimiedad de su edad. Tenía un temperamento marcial, gran firmeza y propósito, confianza en sí mismo y un valor sin intimidaciones. Louis también había tenido ya experiencia como líder. Debido a la muerte prematura de su padre, Louis tuvo que hacerse cargo de la plantación de 2.000 acres cuando todavía era un adolescente. No obstante, en ese entonces no tenía los medios para dirigir una expedición. Era talentoso, pero no tenía la experiencia. En tanto que Jefferson se preparaba para tomar su papel como presidente, lo invitó para que se convirtiera en su secretario personal, diciéndole: «Esto te dará a conocer y ser conocido por personajes de influencia en los asuntos de nuestro país, y te dará la ventaja de su sabiduría». El tiempo de Louis en la Casa Blanca hizo eso, y mucho más. El joven fue tratado como miembro de la familia Jefferson, y de hecho era el único residente de la Casa Blanca, junto con Jefferson, una viuda y 7 sirvientes. La primera tarea de Louis era ayudarle a Jefferson a reducir el tamaño del ejército de la nación. Frecuentemente reunía información para el presidente y también copiaba los documentos. Con frecuencia era un mensajero para el Congreso. Funcionó como asistente del presidente. Pasaron mucho tiempo trabajando juntos. Louis leyó de manera extensa la biblioteca de Jefferson y el joven capitán siempre cenaba con Jefferson cuando él traía grandes pensadores, científicos y líderes del día. El biógrafo de Louis, Richard Dillon, dice que su experiencia en la Casa Blanca sirvió como una escuela ideal para Louis. Sin embargo, Jefferson no había acabado de preparar a Louis. En el verano de 1802, consiguió y leyó una copia de Viajes desde Montreal por el río Saint Lawrence a través del continente norteamericano al congelado Océano Pacífico. Un recuento de la exploración del escocés Alexander Mackenzie por Canadá. Esto instigó el deseo de Jefferson de iniciar la expedición estadounidense y lo impulsó a ser más intencional en la preparación de Louis. Jefferson le ayudó a estudiar geografía botánica, observación astronómica con un sextante y más. Ambrosi dice: en el tiempo en que el libro de Mackenzie llegó a Monticello, agosto 1802 y diciembre 1802, Jefferson le dio a Louis una introducción a las artes liberales, la geografía de Norteamérica, la botánica, la mineralogía, la astronomía y la etnología. La preparación para la expedición había empezado formalmente. 2 clases de preparación sucedieron en los meses anteriores a la salida de Louis. La primera tenía que ver con la recolección y la preparación de equipo y suministros para el viaje de Louis. La segunda era la preparación de Louis mismo. Es difícil para nosotros en la época de la Internet, de los servicios de entrega mundial y de las tiendas de la esquina, imaginar lo complejo de la logística y de la preparación física que existía. El día de hoy, si te vas de vacaciones y descubres que se te olvidó empacar un libro, simplemente
compras otro. Si te enfermas, visitas la farmacia. Si tus ropas se arruinan, compras nuevas. Si se te olvidan tus anteojos, pides que te lo envíen de manera expresa. Puede que te cueste más de lo que quieres gastar, pero puedes cargarlo a tu tarjeta. Estos problemas son fáciles de resolver. En la época anterior a la transportación motorizada o a las comunicaciones rápidas, los errores de preparación podrían ser devastadores. Además, la preparación y la logística de Louis era algo masivo. Tenía que asegurar grandes toneladas de suministros de una variedad asombrosa de fabricantes y abastecedores: rifles, municiones, equipo científico delicado, papel, tinta, suplementos médicos, alimentos y regalos para los indios americanos que se encontrarían. Él debía tener una barcaza con quilla para viajar por los ríos Mississippi y Missouri, que él mismo había diseñado. Tenía que seleccionar los miembros de la expedición. Aunque esas tareas serían intimidantes, no eran nada en comparación con la importancia de la preparación de la persona. Si Louis no estaba listo para la tarea, entonces la expedición completa, sin importar lo bien planeada y equipada que estuviera, sería un fracaso. Louis pasó muchos meses con algunos de los expertos más importantes de Estados Unidos para aprender sus habilidades científicas y para prepararse para su misión. Las piezas finales del proceso de la preparación eran la selección de un segundo oficial y de los hombres que serían los miembros de este cuerpo de descubrimiento. No era una tarea fácil. Louis sabía quién debía ser ese oficial: William Clark, un capitán que había servido en el ejército y con quien había desarrollado una amistad muy notable. Reunir a los 29 hombres que irían en el viaje ocupó más tiempo, ya que, tal como lo dijeron Clark y Louis, una elección juiciosa de nuestro grupo es de suma importancia para el éxito de esta gran empresa. Durante su viaje al oeste, desde Filadelfia hacia San Luis, continuó recolectando suministros, buscando personas adecuadas y haciendo arreglos financieros. Fue durante esa fase que él supo que Jefferson había hecho la transacción para comprar Luisiana. El 22 de mayo de 1804, Louis y Clark salieron por el río Missouri, un poco más al norte de San Luis, donde habían completado la última parte de sus preparativos. Contando el tiempo en que Louis comenzó a trabajar para el presidente, abril de 1801, los preparativos ocuparon poco más de 3 años para un viaje que esperaban completar entre 18 y 24 meses. En realidad el viaje duró mucho más que eso. Los exploradores llegaron al Pacífico y volvieron a San Luis en 2 años y medio y a Washington 4 meses después. La expedición fue un éxito asombroso. El cuerpo de descubrimiento pasó por el continente. Rodearon o pasaron por lo que es actualmente Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington y Oregon. Fueron las primeras personas que no eran indígenas que vieron o ingresaron a las montañas rocallosas. James P. Ronda, profesor de Historia Norteamericana de la Universidad de Tulsa, dice que ellos fueron los que consolidaron los derechos de Estados Unidos en el occidente. Establecieron comunicaciones pacíficas con muchos grupos de indios norteamericanos, iniciaron el patrón de la exploración científica en los Estados Unidos, descubrieron 122 especies o subespecies de animales y 178 especies de nuevas plantas. La tristeza era que, aunque Louis estaba preparado para esa expedición y la desarrolló muy bien, él no estaba preparado para la vida después de acabar esa expedición. Jefferson lo nombró gobernador de Luisiana, una tarea para la cual no estaba preparado y no tuvo éxito en ese puesto. Mientras trataba de esforzarse en sus diarios extensos, nunca completó su preparación para la publicación. Otros tuvieron que trabajar en esos diarios después de su muerte. Louis comenzó a tomar mucho, y cuando estaba enfermo empezó a tomar medicina con opio o morfina, una práctica que continuó aun cuando dijo que no lo seguiría haciendo. El 11 de octubre de 1809, en un arranque de desesperación, Louis se disparó
y murió unas horas más tarde. La vida de Meriwether Lewis muestra un principio acerca de la preparación. El logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. El talento, al igual que en el joven de 18 años Lewis, quiere actuar, pero la preparación posiciona al talento para ser efectivo. El talento más la preparación con frecuencia llevan al éxito. El talento menos la preparación con frecuencia llevan al desastre. A posteriori es fácil reconocer el valor de la preparación. Entonces, ¿por qué tantas personas fracasan en prepararse? Las personas fracasan en ver el valor de la preparación antes de la acción. Los autores Don Beveridge Jr. y Jeffrey P. Davidson creen que la falta de preparación es la razón más importante por la cual los negocios fracasan en la actualidad. Personas mal preparadas, con poca educación y mal capacitadas fracasan porque no tienen las habilidades o la experiencia para desempeñarse. Ellos dicen, un financiamiento inadecuado, la razón número 1 por la cual los negocios fracasan, también puede ser la causa de una falta de preparación. En la introducción de este libro escribí acerca de cómo el talento al principio de la vida o de una carrera hace que una persona sobresalga, pero solo por corto tiempo. ¿Por qué? El talento puede ser algo concedido, pero el éxito debe ser ganado. Proverbios 18:16 declara, con regalos se abren todas las puertas. En otras palabras, el talento te da una oportunidad, pero debes recordar que las puertas que se abren son solamente temporales. La preparación es la clave más importante para lograr cualquier clase de éxito. Por sí sola puede posicionar tu talento para lograr todo tu potencial. Las personas que están en posiciones militares conocen esto. El general Douglas MacArthur dijo, la preparación es la clave para el éxito y la victoria. Él también dijo de una manera muy directa y al punto, cuanto más sudas en paz, menos sangras en guerra. Las acciones de Meriwether Lewis demostraron que él tenía una actitud similar. A pesar de los peligros y las privaciones, el clima brutal y la hostilidad de los indios nativos, Lewis solo perdió a un miembro de su grupo, el sargento Charles Floyd, probablemente debido a la peritonitis causada por la ruptura del apéndice. Ninguna preparación por parte de Lewis pudo haberlo salvado de ello. De hecho, en 1804, Floyd también hubiera muerto bajo cuidado de un médico entrenado. Fracasan en apreciar el valor de la disciplina. Se dice que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente quieres hacer. Una cosa frustrante acerca de la preparación es que, por lo general, se necesita más tiempo para ella que para el evento en sí. Los músicos practican por muchas horas preparándose para actuar en una pieza de 3 minutos. Los actores de teatro practican por semanas para prepararse para una actuación que dura 2 horas. Lo sé porque cuando preparo una lección de liderazgo que me va a tomar menos de 1 hora presentarla, usualmente me toma de 8 a 10 horas escribirla. La disciplina se necesita para preparar por muchas horas algo que no durará mucho tiempo. Sin importar tus circunstancias, tus recursos o tu talento natural, ciertas cosas siempre iban a estar dentro de tu control, tu habilidad para esforzarte más y ser más listo que los demás. Es importante recordar esto mientras te preparas para los desafíos que se presentan delante de ti. Primero, la preparación te permite explotar tu talento. Mientras trabajaba en este libro tenía en mi agenda un viaje a Latinoamérica para enseñar acerca del liderazgo y reunirme con líderes nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, Bolivia y Perú. Iba a estar fuera de mi oficina por más de 10 días. Así que antes de irme pasé el día entero asegurándome que tenía todos los materiales que necesitaría para seguir trabajando en este libro.
revisé los bosquejos del capítulo, pasé un tiempo de meditación en el tema de los primeros 2 capítulos y extraje citas y otros materiales de mis archivos que llevaría conmigo. Y por supuesto, empaqué varios bloques de hojas. También escribí la introducción del libro. Un grupo de líderes y pensadores grandiosos me acompañarían en el viaje y quería sus comentarios sobre la dirección que este libro debería tomar. Saqué copias de la introducción para pasárselas a mis compañeros viajeros y les pedí que me dieran su retroalimentación e ideas. Y ya que íbamos a pasar muchas horas volando, durante ese viaje extraje materiales que había empacado y seguí escribiendo. Cuando el viaje concluyó y volvíamos a casa, uno de mis compañeros de viaje, David McLendon, me dijo: «He aprendido una lección valiosa en este viaje. Viniste preparado para sacar el máximo provecho del tiempo porque sabías lo que querías lograr. Mientras que el resto de nosotros leía y hablaba, tú hiciste mucho trabajo. Hiciste los bosquejos de 2 capítulos. Nos involucraste a todos en el proceso de este libro». Lo que él observó fue posible porque yo me había preparado. «¿Sabes, David?», le dije, «me he dado cuenta que cada minuto que dedico a la preparación me ahorra 10 minutos de ejecución». Y ese había sido el caso allí también. Ya que había ocupado un día preparándome, pude trabajar por 10 días en este viaje. No es difícil. Lo único que se necesita es tener un plan. 2. La preparación es un proceso, no un evento. Vivimos en una sociedad de reparaciones instantánea. Pensamos en términos de eventos y de soluciones instantáneas, pero la preparación no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque se trata de ti. Todo lo que tenga que ver con las personas se encuentra orientado por un proceso. En 1983 comencé a enseñar y a grabar lecciones de liderazgo mensuales. Actualmente, más de 2 décadas después, las sigo enseñando y he producido más de 300 lecciones diferentes de liderazgo. ¿Cómo pude hacerlo? Alimentando mi mente continuamente y agregando información a mis archivos. Todos los días yo leo y archivo citas, historias e iniciadores de ideas. Cada mes extraigo información de esos recursos archivados. Cada año utilizo algunas de estas lecciones para escribir nuevos libros. Mi productividad surge de una preparación más que de cualquier otra cosa. Eso posiciona cualquier talento que tenga de manera que pueda utilizarlo a mi máximo potencial. Es un proceso continuo. Y si esa preparación y aprendizaje diario alguna vez se detuviera, lo mismo pasaría con mi productividad. 3. La preparación precede a la oportunidad. Hay un viejo dicho que dice: uno puede decir que ha sido sorprendido solo una vez. Después de eso, lo único que le queda es decir que no se ha preparado. Si quieres aprovechar las oportunidades para usar tu talento, debes estar preparado cuando las oportunidades lleguen. Una vez que la oportunidad se te presente, es muy tarde para prepararse. Si estudias las vidas de hombres y mujeres dinámicas, encontrarás que prepararse para la oportunidad es un común denominador. El presidente Abraham Lincoln dijo: «Me prepararé y algún día mi oportunidad vendrá». El primer ministro de Inglaterra, Benjamin Disraeli, recalcó: «El secreto del éxito en la vida es que un hombre esté preparado para cuando su tiempo llegue». Oprah Winfrey dijo: «Suerte es cuestión de preparación encontrando la oportunidad». Y el presidente John F. Kennedy observó: «El momento para reparar el techo es cuando el sol está brillando». Todas estas personas tenían talento, estaban preparadas y luego aprovecharon las oportunidades que les llegaron. Muchas personas creen que su barrera más grande para la oportunidad es tener una, pero la realidad es que su barrera más grande es estar preparado cuando llegue una. 4. La preparación del mañana comienza con el correcto uso del hoy. Recientemente unos amigos y yo tuvimos el privilegio de cenar con el exgobernador de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y su esposa Judith en Orlando después de una conferencia.
El alcalde me pareció una persona muy cálida, amable y buen conversador. Durante esa conversación, por supuesto, le pregunté acerca de la experiencia durante el 11 de septiembre. Él habló acerca de sus impresiones y de cómo el evento lo impactó como líder. Dijo que los líderes necesitan estar listos para cualquier cosa. Necesitan estudiar, adquirir habilidades y planear para cualquier clase de situación. Tu éxito será determinado por tu capacidad para prepararte, me dijo. Siguió explicándome que cuando una situación como el 11 de septiembre ocurre, para la cual no hay ningún plan establecido, los líderes deben actuar y confiar en la preparación que han tenido antes. En ese caso fueron las maniobras de emergencia que siguieron después. Eso ayudó durante la crisis. La preparación no comienza con lo que haces, comienza con lo que crees. Si tú crees que el éxito de mañana depende de lo que hagas hoy, entonces tratarás el hoy de manera diferente. Lo que recibas mañana depende de lo que creas hoy. Si te estás preparando hoy, las probabilidades son que no tendrás que hacer ninguna reparación mañana. Quinto, la preparación requiere una buena perspectiva continua. Howard Conley, el ejecutivo cuyo nombre escogería el Instituto Nacional de Parámetros estadounidenses para su premio al servicio de la economía nacional, declaró: el ejecutivo del futuro será medido por su habilidad para anticipar los problemas más que para enfrentarlos cuando aparezcan. La perspectiva no solamente ayuda a las personas a prepararse, sino también las motiva a hacerlo. Me encanta la cita de Abraham Lincoln: si tuviera 8 horas para cortar un árbol, utilizaría 6 de ellas para afilar mi hacha. Lincoln había cortado rieles con un hacha en su juventud. Lincoln sabía del valor de un hacha afilada. La perspectiva siempre lo impulsó a prepararse, sea que estuviera cortando un árbol, estudiando leyes por sí mismo para pasar el examen o dirigiendo el país. Sexto, una buena preparación lleva a la acción. ¿Qué valor tiene la preparación si nunca lleva a la acción? Muy poco. Tal como William Danforth, ex canciller de la Universidad de Washington en San Luis, dijo: ningún plan vale el costo del papel en donde está impreso, a menos que te motive a empezar. Las personas que disfrutan de la preparación a veces se encuentran atrapadas en prepararse de sobra y en ocasiones lo hacen al grado que fracasan en actuar. Kathleen Eisenhardt, profesora de Ciencias de la Administración e Ingeniería de la Universidad de Stanford, estudió el proceso de toma de decisiones de 12 compañías tecnológicas. Descubrió que aquellos que tomaron decisiones más rápido, quienes en un periodo de 2 a 4 meses tomaron decisiones mayores, fueron mucho más efectivos que sus contrapartes más lentas, que querían obtener todos los hechos de la situación para crear consenso. El grupo más lento ocupó 18 meses para planear y decidir, y para el momento en que encontraron la resolución, la decisión que hicieron era irrelevante. La preparación no significa tener un dominio de los hechos, ni saber todas las respuestas. No significa necesariamente lograr un consenso. La ex primer ministro británica Margaret Thatcher recalcó que el consenso es la negación del liderazgo. Significa ponerse a sí mismo en una mejor posición para triunfar. Talento más preparación es igual a una persona extra talentosa. Los deportes siempre tienen un área en la cual uno puede ver el valor de la preparación. Sin importar cuál sea el deporte, los buenos atletas hablan de ello todo el tiempo. El campeón de tenis Arthur Ashe explicó: una clave importante para el éxito es la confianza en sí mismo. Una parte importante de la confianza en sí mismo es la preparación. El mariscal de campo Joe Namath lo dijo sencillamente: lo que hago es prepararme hasta que sé que puedo hacer lo que tengo que hacer. Mi amigo y compañero de juego de golf, Rick Bissett, me dijo una vez que su entrenador de golf le enseñó que lo único que alivia la presión es la preparación. Si quieres ver esa preparación en acción, observa a cualquier jugador profesional en su periodo de preparación antes del juego.
Particularmente admiro la rutina del jugador profesional Tom Kite. Contiene 3 pasos principales: evaluación, alineación y actitud. De hecho, utilizo eso mismo como una guía, no solo para jugar golf, sino también en otras situaciones cuando necesito prepararme. Creo que puedo hacer lo mismo. Primero, evaluación. ¿Estoy haciendo la evaluación correcta? Una buena preparación siempre comienza con una evaluación. Si uno no evalúa correctamente a dónde necesita ir y qué es lo que necesita para llegar allá, es muy probable que uno se meta en problemas. En el golf, los buenos jugadores comúnmente se hacen estas preguntas para ayudarse en el proceso de evaluación. ¿Dónde necesito ir? El proceso comienza al encontrar el blanco. Por supuesto, esa dirección o blanco debe ser apropiada a tu talento. No deseas ser como la Miss Estados Unidos, que fue objeto de burla por parte de Jay Leno al citarla diciendo: «Mi objetivo es traer paz a todo el mundo y poder tener mi propio apartamento». ¿Qué tan lejos está mi objetivo? Después, una persona necesita evaluar la distancia. Disfruto decirle a mis compañeros de juego de golf que tengo un gran estilo para el juego corto, pero que, desgraciadamente, es cuando le pego mal a la pelota. Puede sonar obvio, pero debes saber la distancia de tu meta para poder tener la oportunidad de llegar allí. ¿Cuáles son las condiciones? Los buenos golfistas siempre se fijan en el viento. Las condiciones marcan toda la diferencia. Una de mis reseñas personales relacionadas con el golf fue la oportunidad cuando jugué en St. Andrews, Escocia. Ese día me fue muy bien. ¿Cómo lo hice? No había viento. Mi acompañante me dijo: «Cuando hay viento, la cosa es diferente». ¿Cuánto me costará llegar allí? El paso final en el proceso de evaluación es saber qué palo usar. Gary Player dice que una mala selección de un palo de golf es el error número 1 de los aficionados. No va a funcionar. Es importante saber cuáles son tus habilidades y limitaciones cuando haces tu evaluación. ¿Cómo puedo traducir estas preguntas a situaciones que no tengan que ver con el golf? Yo diría que necesitas saber qué es lo que deberías de estar haciendo exactamente, cuál será el costo en tiempo, esfuerzo y recursos para llegar allá, cuáles son los obstáculos que vas a enfrentar, seguramente, y cuáles son tus limitaciones personales. Si sabes estas cosas, estás bien encaminado a prepararte para lograr tus metas. Segundo, alineación. ¿Estoy correctamente alineado? Un buen jugador de golf puede realizar el proceso de evaluación sin problemas y todavía no dar en el blanco. ¿Por qué? Porque hubo una muy mala alineación. El psicólogo James Dobson dijo: ¿de qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse después que uno está en el edificio equivocado? Cuando comencé a jugar golf, intenté aprender por mí mismo. Sostuve el palo de la misma forma en que se sujeta un bate de béisbol. Me paré en la misma forma en que uno se para jugar al béisbol. Y con frecuencia, si le pegaba la pelota, la enviaba al bosque. Para mejorar mi juego, tuve que cambiar la manera en que jugaba golf. Tuve que volver a aprender el juego, y eso significaba buscar ayuda. Si quieres llevar tu juego al siguiente nivel personal, profesional, relacional o creativo, necesitas encontrar a alguien que es mejor que tú para que te ayude con el proceso de la preparación. Tienes que ser abierto y honesto con esa persona y así podrás ser capaz de evaluar tu alineación y ayudarte a aprender el juego. Tercero, actitud. ¿Estoy visualizando de manera correcta? El paso final después de la evaluación y la alineación es la actitud. En el golf, una vez que seleccionas tu blanco y te alineas, lo siguiente es un juego mental. No estás entrenando tu cuerpo, estás entrenando tu mente. Eso es cierto en cualquier cosa que hagas. Tienes que creer en ti mismo y en lo que estás haciendo. Tienes que poder verte a ti mismo haciéndolo con los ojos de la mente.
Si no puedes imaginarlo, probablemente no podrás lograrlo. La preparación es una de las elecciones más obvias que debes hacer para poder aprovechar al máximo tu talento y convertirte en una persona extra talentosa. Algunas veces el proceso de la preparación es largo y lento. Tal vez necesites una educación formal, tal vez necesites buscar sabios mentores, tal vez necesites salirte de tu zona de comodidad, o tal vez signifique que debes afinar una habilidad que ya casi has perfeccionado. Pero sea lo que sea, recuerda que debes estar listo cuando llegue el momento. Las personas no tienen una segunda oportunidad para aprovechar una oportunidad única.